Ok, buen día a todos. Vamos a iniciar con el módulo 1, la grafoscopía. Antes de ver qué es propiamente la grafoscopía, hablemos de qué es un perito. Perito es un científico experto o docto en alguna ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate. Palabras más, palabras menos, esto es lo que nos mencionan la mayoría de legislaciones y es propiamente a lo que nos vamos a referir cuando nosotros hablemos de un perito. Tenemos que hablar obligadamente acerca de la deontología pericial. Esta es una clase que forzosamente tenemos que tener todos los peritos por lo siguiente. El doctor Luis Rafael Moreno González plasma a lo largo de su decálogo pericial propiamente lo que sería la manera ética, moral, de poder conducirse cada perito. Esto es aplicable a las diferentes materias, sea grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía, hechos de tránsito, en sí cualquiera de las ciencias que engloban las ciencias forenses o bien cualquier pericia. El punto número 1 nos menciona, será consciente de su capacidad técnica y científica. Tenemos que recordar que hay muchos peritos que desafortunadamente pues aplicado a la materia, te dicen, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que necesito que me determines el día en el que fue plasmada propiamente la clase, escrita propiamente, ¿no? Entonces aquí el problema que nosotros nos enfrentamos es que nosotros como peritos no podemos en determinado momento saber cuándo fue exactamente plasmada la tinta. 2. Será metódico, claro, preciso en sus dictámenes. Esto, por ahí cuando veamos un poco acerca del caso Dreyfus, nosotros veremos que de repente hay peritos que no entienden que somos auxiliares en el conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos que ayudar a los juzgadores al esclarecimiento del presunto hecho delictuoso. Entonces, aquí el problema es que tenemos como tal la obligación de nosotros manejar un lenguaje claro, pero también necesitamos que este lenguaje sea común, coloquial y en determinado momento cualquier persona lo pueda entender. 3. Mantendrá actualizados sus conocimientos técnicos y científicos. Como cada ciencia, todos los conocimientos evolucionan y evolucionan a tal grado de que en cualquier momento surgen nuevas cosas. Tenemos que nosotros estar capacitados, estar día a día creciendo junto a esta ciencia. Colaborará eficazmente con las autoridades en el esclarecimiento de la verdad. Como ya lo habíamos mencionado, somos auxiliadores. Ese es el fin. El fin de nombrar un perito es que el juez o el juzgador no tiene los conocimientos y manda a traer a un experto para que éste le auxilie. Dictaminará sobre cuestiones técnicas y científicas sin opiniones de carácter legal. En cuestión de grafoscopía, nosotros lo que tenemos que hacer es decir que en determinado momento no vamos a sentenciar, eso le corresponde al aparato judicial, en este caso al juzgador. Nosotros en nuestro dictamen diremos, ¿corresponde o no corresponde la firma dubitada a la muestra indubitada? Ya el juzgador tendrá que decir si lo sentencia a pagar o no, eso ya le corresponde directamente a él. 6. Actuará con imparcialidad, acuciosidad, dedicación y prudencia. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto. 7. Aplicará los métodos y técnicas de la investigación científica en la búsqueda de la verdad. 8. Fundará sus conclusiones sobre la verificación de los hechos. 9. Escuchará y ponderará ecuánimemente y con espíritu abierto las observaciones técnicas que se le formulen a su dictamen. 10. Se excusará de dictaminar solo por razones técnicas, legales
o éticas. En este punto sí quiero hacer una pequeña observación. De repente nos toca que algún conocido, algún amigo, sea la persona a la cual nosotros le tenemos que realizar el dictamen pericial, aun cuando nosotros lo único que tenemos que hacer es la verificación de los hechos. Nosotros, por ejemplo, no podríamos ser peritos en un asunto de un primo, de un amigo, porque nosotros ya nos vemos inmersos o ya nos vemos inclinados a dictaminar. ¿Qué es la grafoscopía? Entremos propiamente en materia. Es la ciencia que estudia la escritura, las firmas y los trazos con fines de identificación para determinar su autenticidad, falsificación o alteración. En pocas palabras, la grafoscopía va a analizar todo aquello que sea referente a un trazado. Recordemos que las letras no son más que trazos que nos dan un significado peculiar. Tenemos, hablando propiamente de esto, bueno, me voy a regresar rápido. Hay diferentes autores. Aquí propiamente ustedes tendrán que definir a quién quieren ustedes seguir o sobre qué se inclinan. En algún momento o más adelante tendremos que discutir si la grafoscopía es una ciencia o la grafoscopía es una rama auxiliar. Hablemos de las leyes fundamentales. Las leyes generales definen la escritura manuscrita esencialmente como personal y circunstanciada. En ningún caso se puede tomar como si fuera idéntico una escritura a otra, e incluso aun cuando la misma persona haya realizado esta. Aquí podríamos incluso realizar el análisis de nuestra propia firma. Nosotros realicemos dos firmas, y aquí lo que podríamos hacer es sobreponer una sobre otra y veamos que aun cuando la persona ha realizado la misma firma, no puede ser idéntica. ¿Sale? Eso nos daría, si fuera exactamente igual, nos daría en automático una firma falsa. Tengamos aquí muy en cuenta lo siguiente. La escritura es esencialmente personal y circunstancial. Personal porque yo como individuo tengo un conjunto de características que son únicas. Ese conjunto de características, para fines de que nosotros podamos entender el concepto, llamémoslo ADN escritural. Así como el ADN es único para cada persona, así como la huella dactilar, también lo que son los grafismos de la escritura. Tenemos la escritura que es circunstanciada. Todas las circunstancias del momento van a afectar. Y por ahí Félix Balatierro nos dice que es un infinito modificado por otro infinito. En pocas palabras, si yo ese día estaba cansado y en determinado momento traía lastimado un brazo, esas circunstancias van a afectar mi escritura. Si en algún momento yo tenía un soporte sobre un cristal solamente, es decir, una hoja, que ese sería mi soporte, sobre un cristal, mi escritura se va a ver afectada. De hecho, va a ser muy delgada la escritura, aun cuando la presión sea bastante fuerte. Cosa diferente que pasaría si yo escribiera sobre una alfombra. Vamos a ver aquí, leyes de la expresión gráfica. La grafología consiste en lograr el retrato psicológico de la persona a partir de un manuscrito. La apreciación no puede ser definitiva, porque depende directamente de la personalidad del grafólogo, que es la persona que está realizando la aplicación de la prueba. En pocas palabras, la grafopsicología, en pocas palabras, la grafología nos va a analizar la escritura, pero con fines de determinar un perfil del individuo en ese momento, ¿sale? Por eso se dice que es una fotografía de lo que está viviendo el individuo, no de su personalidad. Caso contrario de la grafoscopía va a estudiar la escritura con fines de identificación para determinar la autenticidad, falsedad o alteración de la escritura o de los trazos. ¿Ok? Leyes de evolución de la escritura. La escritura evoluciona según la época, las circunstancias, los estados de ánimo o las disposiciones patológicas, y a veces cambia de un instante a otro. Pero estos criterios son tomados en cuenta únicamente en las pruebas de personalidad
El perito en grafoscopía busca la explicación de las variaciones de los escritos en los casos de modificaciones voluntarias de la escritura. Hablaríamos aquí del caso de la imitación o del disimulo. Y aquí tenemos el claro ejemplo. Si ustedes pueden observar, abajo del texto, nosotros nos encontramos con algunas cosas que se han dado últimamente. Imagínense que hace unos 50 años, unos 100 años, hubiera llegado una persona con un mensaje que dijera COMTAS, QPEX o NTC. En la actualidad nosotros podemos entender el NTC como el no te creas, el QPEX como qué pasa, el COMTAS como cómo estás. QUBO sería un sinónimo, el NTP, no te preocupes. Esto se da porque el lenguaje se ha ido distorsionando, nuestra escritura también. Y así como el pensamiento evoluciona, también la escritura empieza a evolucionar. Esto sería el claro ejemplo de algo que tenemos que estudiar cuando nosotros estemos analizando la escritura. Por lo siguiente, si nosotros en determinado momento tenemos bajo análisis una escritura que se ha realizado aproximadamente hace unos 100 años, este tipo de cosas no existían en ese entonces. No lo podemos encontrar inserto en la estructura de un texto. Si nosotros lo encontráramos, el primer detonante de una falsificación sería eso. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos como tal esa expresión escrita porque la sociedad aún no la asimilaba como propia, ¿no? Como un mensaje. Recuerden que mucho se da a través de las redes sociales. En la actualidad, muchos no abren y cierran signos de interrogación, por ejemplo, o no ponen las palabras completas, precisamente porque las redes sociales así se los permiten. Sin en cambio, en la forma escrita también cometen los mismos errores. Ley de disminución del nivel gráfico. Para esto tenemos que ver qué es el nivel gráfico. Para que ustedes puedan entender esto, asimílenlo como qué tan bien escribe una persona. Una persona que acaba de nacer tendría un nivel gráfico bajo. Una persona que ya está en la universidad y que ha escrito tendría un nivel gráfico alto. Es decir, quien ya sabe escribir, nivel gráfico alto. Quien no sabe escribir, nivel gráfico bajo. Y la ley de disminución del nivel gráfico nos dice, en los casos de modificación voluntaria natural, un escrito a nivel gráfico alto no puede atribuirse a un escritor que posee un nivel gráfico bajo. En pocas palabras, la persona que tenga un nivel gráfico bajo, no le podemos atribuir un escrito que tiene un nivel gráfico alto. Sin en cambio, al revés sí podríamos. Es decir, una persona que sabe escribir bien puede bajar su nivel gráfico abajo. Por ejemplo, escribiendo con la boca, escribiendo con la mano izquierda, si eres diestro, o bien agarrando el bolígrafo de una manera incorrecta. Y eso me puede bajar el nivel gráfico. Ahora, esto, por ahí, si ustedes observan la imagen que tenemos en la diapositiva, veremos a un bebé diciendo, yo no lo escribí. Esto se da porque imaginemos que nosotros tenemos una carta como ustedes normalmente escriben. Se supone que ustedes ya tienen un nivel gráfico alto porque han ustedes desarrollado su caligrafía. Sin en cambio, ustedes por ahí tienen esa cartita y dicen, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el bebé la escribió. No estoy diciendo que pueda ser imposible. Hay casos donde personas de unos cuantos años tienen una caligrafía impecable y tienen un nivel gráfico alto. Sin en cambio, una persona que no sabe escribir no pudo haberla escrito. Ese sería el caso concreto a esto. Ok, hasta acá dejaríamos el primer módulo propiamente de la unidad, perdón, la primera unidad del módulo 1 de grafoscopía. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Ok, bueno, pues vamos a empezar propiamente con el estudio de la unidad 2 del módulo de grafoscopía. Y entonces aquí entramos en una disputa propiamente para determinar si es que la grafoscopía
es una ciencia o bien es una rama. Nosotros tenemos que ver la postura que existe en la actualidad. En la actualidad existen dos posturas. Una donde dicen que ya existe la grafoscopía como tal, como una ciencia, porque tiene un método y porque tiene un objeto de estudio. Hay otros que dicen que es una rama auxiliar de la criminalística. Nosotros podemos observar, por ejemplo, en este punto, a muchos autores, tales como, por ejemplo, Gonzalo Carro Maceda, y propiamente es un poco confusa la postura que tiene Orellana Biarco, toda vez que en su libro nos menciona que es una rama, sin en cambio, en algunos artículos, o bien de viva voz, él puede dejar entrever que la grafoscopía ya es una ciencia. Entonces, aquí lo más importante es que tú te formes una postura y que tú nos digas, si bien es cierto, la grafoscopía puede ser una rama auxiliar, o bien si ya tiene los elementos suficientes para ser considerada una ciencia. Ok, vamos a ver algunas definiciones que propiamente nos manejan algunos autores. Eh, Como tal, tenemos aquí a Gonzalo Carro Maceda. Tenemos, por ejemplo, aquí nos menciona, las ramas que aparecen en esta ciencia, bien sabemos que son varias. Todas las tienen por objeto incluir los adelantos más importantes en el arte y la ciencia de descubrir delitos. En consecuencia, las distintas ramas son medicina forense, balística, dactiloscopía, documentoscopía, grafoscopía, y aquí entraríamos lógicamente eh, en, propiamente en que Pietro nos está mencionando que es rama auxiliar, ¿sale? Muy en lo personal, su servidor sí cree que la grafoscopía ya es una ciencia. Sin en cambio, de ustedes depende ver sobre qué postura ustedes van a basar el conocimiento que van a poder transmitir, ¿sale? Hasta ahí vamos a ver esta partecita. Ahora, nosotros también tenemos que hablar, ya que estamos hablando de criminalística, punto siempre a tocar será Hans Gross. Hans Gross escribe el Manual del Juez en el año de 1892, sin en cambio llega a México en el año de 1900 ya con la traducción. ¿Y por qué es tan importante? Porque es considerado el padre de la criminalística, ya que dentro de su libro, que engloba propiamente el análisis del delito y las ramas o ciencias que lo van a estar ayudando y que él propiamente maneja como materias, especialidades o disciplinas, donde encuentra y ya hace mención incluso la grafoscopía. Tenemos, por ejemplo, la antropometría, el argot criminal, la contabilidad, la criptografía, dibujo forense, documentoscopía, explosivos, fotografía, grafología, grafoscopía, hechos de tránsito ferroviario, hematología. Ok, hasta aquí esto es, bueno, también tenemos incendios, medicina legal, química legal e interrogatorio. Ahora sí, hasta aquí el por qué Hans Gross es tan importante. Él ya nos empieza a hablar acerca de la grafoscopía. Recordemos que en la actualidad lo más importante es referirnos a la grafoscopía y a la documentoscopía como análisis de documentos cuestionados. Sin en cambio, en diferentes países ustedes podrán encontrar como los temas referentes como documentología, grafología, diplomática, grafocrítica. Todas estas los podemos tomar como sinónimos de la grafoscopía y de la documentoscopía. Ahora, propiamente les dejo por aquí lo que nos menciona Rafael Moreno González, que ya hemos hablado de él, acerca de esta pequeña definición que nos menciona lo siguiente. Lo define como la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos, técnicas de la investigación de las ciencias naturales en el examen de todo material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia su existencia o bien reconstruir o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos. Por otro lado, también respecto a criminalística, nos menciona el capitán Juventino Montiel Sosa que la criminalística, perdón,
Sí, es Juventino Montiel Sosa, nos menciona la criminalística como una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y a él o los presuntos responsables, aportando las pruebas a los órganos que procuran y administran la justicia. Esto deja ver nuevamente que el papel del perito es un auxiliador en el conocimiento de la verdad. Propiamente, ellos, bajo las definiciones que mencionan acerca de propiamente lo que sería la criminalística, que nos menciona Hans Gross, el padre de la misma, propiamente ellos mencionarían que la grafoscopía es una rama auxiliar. Ahora, vamos a entrar a la escritura, la cual es un dibujo mágico a través de signos complejos, diversos, que son capaces de expresar ideas y conceptos por asociación, emociones o sentimientos. ¿Sale? Recordemos esto. Para nosotros la escritura, una A puede ser, por ejemplo, un círculo y un trazo vertical, por ejemplo, pero para otras culturas esa A, ese símbolo, esa imagen que representa el sonido A, puede estar representado a lo mejor por un cuadrado o a lo mejor por un rectángulo que podría darse en el caso, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que la escritura es el arte de escribir, es un sistema de signos usados en el acto escritural con el cual nosotros asociamos a una imagen una idea. Ahora, la escritura es un medio de comunicación basada en representación de las ideas mediante signos gráficos. Y algo muy importante, la escritura es un medio de comunicación, la firma es un medio de identificación. La firma surge para poder identificar a la persona que en determinado momento está aceptando algo. Generalmente así es como es concebido, o bien que daba la concesión de algo. Tenemos varios antecedentes de las firmas, de hecho, por ejemplo, en ciertas dinastías chinas, lo que encontrabas es que en actos ceremoniales donde era muy importante, lo sellaban con unas firmas. Y con esto se daba la aceptación plena de aquello que se estaba pactando. Tal es el caso, por ejemplo, de matrimonios que acababan a lo mejor con una guerra o que podían ampliar el reinado de algún emperador, ¿no? Entonces, tenemos por aquí que hay ciertos pintores que ellos signaban su obra precisamente para que pudieran reconocer que era de ellos. Pero en la actualidad, por ahí veremos que la grafoscopía aplicada a las obras de arte, en este caso autentificar como tal, por ejemplo, lienzos de pinturas hechas al óleo, iría más allá, toda vez que ciertos trazados de ciertos artistas dejan cierta graficación de elementos que son posibles analizar para poder determinar la autenticidad. Entonces, si bien es cierto, hay autores que no dejaban una firma como tal en su trabajo, el trabajo en sí era su firma. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿se acuerdan que les comentaba que la grafoscopía tenía varios sinónimos? Podríamos nosotros hablar de grafotécnica, que es el estudio de la escritura por su forma y su finalidad. Es la denominación técnica que vamos a utilizar en la escritura. Y la grafotecnia se va a dividir propiamente en dos, por su forma y por su finalidad. Por su forma tenemos a la caligrafía, que es el estudio de la belleza de la escritura, es decir, qué tan bonito escribe la persona. Recuerden que nosotros cuando estábamos en la primaria teníamos nuestra libreta de caligrafía, que era para que nosotros tuviéramos una mejor letra, ¿no? O que la hiciéramos más bonita. Taquigrafía o estenografía. Esta es la escritura rápida a través de los signos. Generalmente es ocupada por las secretarias, donde un símbolo puede representar incluso a una palabra completa o bien una frase. La criptografía. La criptografía es la escritura a través puede ser de diferentes símbolos o bien de una clave que me va a dar un posible significado diferente. Por ejemplo, en la primaria se daba mucho que había
personas que te escribían el abecedario completo y arriba le ponían una figurita o una letra diferente. Y de repente te escribían palabras. Y esas palabras, ocupando este abecedario con una tipografía diferente, era propiamente tu clave. Hay otra que, por ejemplo, decían, te daban la clave de un número 4. Significaba que se recorría el abecedario 4 letras, es decir, A, B, C, D. La D tenía que ser la letra A y así sucesivamente. Y entonces eso era una clave diferente, ¿sale? O bien había ciertas palabras clave para poder descifrar. Todo esto es criptografía. Paleografía es la escritura antigua, documentos antiguos. Cuando nosotros estudiemos documentos antiguos y estudiemos escritura antigua, nosotros podemos decir que nosotros estamos realizando un análisis paleográfico. Por su finalidad, esto es muy importante. Tenemos aquí la grafopsicología, que en palabras comunes sería grafología. Nosotros ya vimos que es el estudio de la escritura para poder determinar la personalidad de un individuo en un momento determinado. También tenemos algo muy importante que es la diplomática, que es el estudio del documento antiguo, pero aquí tenemos que determinar si es auténtico o falso. No nada más vamos a estudiar sus características, tenemos que determinar la autenticidad del mismo. Tenemos la grafocrítica o la grafoscopía, que es el estudio de la escritura con fines de identificación para determinar autenticidad, falsedad o alteración. Propiamente, como nosotros la llamamos en la actualidad, grafoscopía. Grafofisiología, analiza el estado anatomofisiológico del sujeto. Grafonomía, este es el concepto donde engloba los aspectos de la escritura moderna, antigua, falso, etc. Otro sinónimo podría ser grafoscopía. Recuerden algo muy importante, toda palabra tiene una unidad mínima o diminuta que se llama letra. Y la letra le vamos a llamar también como sinónimo grama, el cual le escribimos con doble M, grama. La letra es la palabra más común para denominar a la célula más pequeña o fundamental de la escritura, a través de la cual con la conjugación de las diferentes palabras de los abecedarios, letras de los abecedarios, nos conforman palabras, las cuales conllevan a una idea general asociada a esta. Por ejemplo, H-O-L-A, hola. O-L-A significa una cantidad de agua que ha sido empujada. Propiamente hablamos de una ola de mar, ¿sale? La raíz de letra proviene del latín litera, ¿sale? Leyes del grafismo. Grama, como ya lo habíamos dicho, es sinónimo de letra. Grafismo, cada una de las particularidades de la letra de una persona. Y los elementos que constituyen un grama o una letra es rasgo inicial, el trazo magistral, que es el trazo de mayor presión. Puede ser el más grueso, sin en cambio tenemos que hacer una aclaración. Muchas veces es grueso, pero con una baja saturación de tinta. Y aquí recordemos que lo más importante es la saturación. Más adelante veremos que la presión es directamente proporcional a la saturación, pero eso lo explicaremos un poco más adelante. Tenemos los enlaces, que es propiamente lo que encontramos cuando encontramos la unión de 2 gramas en una letra manuscrita. Rasgo final, donde acaba el trazo. La cima, la parte más alta del grama, es la parte superior. La base, la parte más baja del grama. El cuerpo, quitamos los inicios, quitamos los finales y sería la parte media del grama. O propiamente, si tú quitas la cima y quitas la base, podrías tener el cuerpo del grama. ¿Sale? Rebasante superior. Para esto haré un paréntesis, para lo cual me permitiría más adelante explicarlo detenidamente cuando nosotros veamos caja del renglón, ya que necesitamos un ejemplo más gráfico, lo que sería rebasante superior y rebasante inferior. Sin en cambio, lo voy a hacer solamente como mención. Estas rebasantes son lo que conocemos también como ampas y jampas. La rebasante superior, propiamente, imaginen que ustedes tienen un renglón. Todo lo que esté
en ese rengloncito conformado por las letras minúsculas, todo lo que esté hacia arriba, por ejemplo, lo que sería el palito de la T hacia arriba, que propiamente será llamado tilde, sería, si está colocado por arriba de las minúsculas, que habitualmente es así, nosotros tendremos propiamente lo que sería una rebasante superior. Vamos a ejemplificarlo de esta manera. Acá tenemos una F. Si ustedes se fijan, hasta acá llegaría lo que sería mi renglón. Esta partecita que nosotros tenemos aquí, esto que estoy señalando de la F, sería mi rebasante superior. Ahora imaginemos que tenemos una J minúscula. Esta partecita que ustedes ven acá, de acá hacia acá, lo que se señala, sería la rebasante inferior. ¿Ok? Ahora vamos a regresar propiamente como lo teníamos para que sigamos trabajando. Ok, creo que ahí ya es un buen tamaño. Ok, nosotros hablamos que los elementos 1 y 4, que propiamente son rasgo inicial y rasgo final, serían elementos de ornato, es decir, son elementos que van a adornar nuestra escritura. ¿Sale? 2 y 3 son característicos de la letra, que nosotros hablaríamos del trazo magistral y de los enlaces. ¿Sale? Ok. Tipo de escritura. Tenemos 3 tipos de escritura. Tenemos la tipográfica o de imprenta, es decir, esta que tenemos acá. ¿Sale? Tenemos también la letra cursiva o bien la letra enlazada o manuscrita. Y tenemos la combinación de estas. En ocasiones escribimos como imprenta y en ocasiones como manuscrita y nos da la script. Y la escritura se estudia en 2 partes, en forma intrínseca, en forma extrínseca, es decir, al interior y al exterior, ¿sale? Para esto, bueno, propiamente me gustaría ya hacer unos cuantos ejercicios más adelante, pero aquí podríamos hablar de, por ejemplo, los depósitos de tinta en la escritura. Eso sería un análisis intrínseco, ¿sale? La forma, si es angulosa o si es curva, estaríamos hablando de un sentido extrínseco. Ok, pues con esto estaríamos terminando la unidad 2 del módulo 1 de grafoscopía. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.